pastor, mire lo que dice acá. Esto no es así y el pastor lo echó de la congregación. Jesús es el que dijo, no temas, yo estaré contigo hasta el fin. El día de hoy vamos a estar hablando de algo que, bueno, que realmente es una respuesta que creo que muchas personas están esperando. Es una respuesta a algo que realmente las personas no entienden por qué está pasando, por qué les pasa. ¿No les pareció, no les pasó, bueno, muchos de los que estamos acá nos ha pasado, ¿no? Pero ¿no les pasó que cuando ustedes en algún momento empezaron comenzaron a leer las escrituras, de repente comenzaron a compartir en su ámbito, en su iglesia, en su congregación, comenzaron a compartir las cosas que ustedes veían y comenzaron a recibir un cierto rechazo? ¿Les pasó eso alguna vez? Háganme con las cabecitas. Bueno, bien. Entonces, uno agarra y dice, pero ¿qué pasa? Dice, ¿me estoy volviendo loco? ¿No? Y te empezás a sentir que realmente que estás loco. Y te sentís te sentís solo, realmente, ¿no? Pero la palabra de Dios es tan maravillosa que para todo tiene una respuesta. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Hoy vamos a estar hablando de abrir los ojos. ¿Bien? Me gustaría que comenzáramos con una lectura. Nosotros vamos a estar leyendo la versión NBI, la nueva versión internacional. Si ustedes tienen otra versión, léanlo, van a ver que dice exactamente lo mismo con otras palabras. Los invito a que abran Lucas 24 del 13 al 35. Bien, avísenme cuando lo tienen, háganme con las cabecitas. Muy bien. Bueno, De camino a Emaús es el título de lo que vamos a estar leyendo. Bien, estaba hablando del día en el que el Señor resucita y las mujeres van al sepulcro y se encuentran con la piedra removida del lugar y con los ángeles que les dicen, aquí no está el Señor. Bien, estamos hablando de ese mismo día, el contexto es ese. Bien, estamos hablando de ese día. Vamos a leer a partir del versículo 13 en adelante. Bien, dice así: aquel mismo día, dos de ellos, los discípulos, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron, cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes le dijeron que Él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal y como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo. ¿Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo.
ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Bien, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Bien, les voy a hacer una pregunta. Sé que todos entendieron la historia, pero del 1 al 10, como digo siempre, del 1 al 10, ¿cuántos entendieron el mensaje que está oculto en esta historia? Bien, levante la mano. Víctor es 1. ¿Alguien más entiende el mensaje que está oculto en esta historia? Bien. Saya, muy bien. Ok, vamos a meternos bien profundo y ver qué fue lo que pasó acá. Bien, acá encontramos a 2 discípulos de Jesús que no forman parte de los otros 11. Sabemos que Judas se había suicidado. Encontramos a 2 discípulos que se iban camino a Emaús. Eran 2 discípulos que seguían a Jesús, pero estaban volviendo a sus vidas, ¿no? A sus vidas de antes de seguir a Cristo. Entonces, Jesús los encuentra en el camino y fíjense esto, ¿no? Qué interesante. Cuando Jesús se presenta a ellos no lo reconocen. A ver, eran 2 personas que probablemente habían escuchado sus enseñanzas, probablemente habían estado con él, al lado de él, pero cuando Jesús aparece en el camino, no lo reconocen. ¿Alguno de ustedes se preguntó, cómo puede ser que no lo reconozcan? ¿Les pasó cuando leían? Dicen, ¿cómo puede ser que no lo reconozcan? A ver, ¿qué fue, con otra cara? ¿Les pasó? Sí, ¿no es cierto? Bueno, a todos. Y fíjense esto, ¿no? Jesús indaga en sus corazones y les dice, pero le dice, ¿qué vienen discutiendo? Y le dice, ¿sos el único en todo Jerusalén que no se enteró? ¿Pero qué es lo que está pasando? Les pregunta, ¿no? Y le dice, lo de Jesús, era un profeta, poderoso en obras, ¿bien? Pero fíjense acá un detalle muy importante. En el versículo 21 dice, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. ¿Bien? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué estos 2 discípulos no reconocieron a Jesús? Bueno, porque no conocían al Señor. Porque vos podés conocer al Jesús, ¿no es cierto? Al Jesús de las Escrituras, al hombre, pero no reconoces al Señor. Conocían al Jesús que estaba escrito, al que nosotros leemos. ¿Vieron cuando abren las Biblias y tienen las letras rojas? Bien, pero no reconocen el señorío de Cristo, no conocían al Señor. Ellos conocían al Dios de sus propios deseos. El Jesús que ellos conocían era el que ellos esperaban, albergaban la esperanza de que redimiera a Israel. Los discípulos, tanto los 11 discípulos, los 12 discípulos y todos los discípulos que estaban con él, nadie entendía absolutamente nada. Nadie entendía absolutamente nada. ¿Sabían ustedes? Víctor, te hago una pregunta. ¿Sabías vos que los discípulos no tenían ni la menor idea de quién era realmente el Señor? No tenían ni idea de quién era el Señor. Porque Aún no lo ellos conocían. ellos estaban esperando a alguien que se levantara como un rey David y que los sacara de la esclavitud de Roma. Pero no estaban esperando al Señor, Dios, que viniera a quitar el pecado del mundo. Por eso,
Ellos estaban esperando, tenían al Dios de sus propios deseos. El deseo de ellos era un hombre que se levantara, el Mesías, y el Mesías para ellos iba a liberarlos de la esclavitud de Roma. Y dice, al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo, ya es casi de noche. Jesús se encontró con dos personas que podrían tranquilamente podríamos haber sido nosotros dentro de un templo evangélico. Jesús se encontró con dos personas que conocían a Jesús, pero no conocían al Señor. Y lo que Jesús hace en este momento, cuando les dice, cuando nosotros leemos acá que dice, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo. Jesús anhela ser deseado por nosotros. Ellos podrían tranquilamente, Jesús les podría haber dicho, bueno, nos vemos, adiós. Y ellos podrían haberle dicho, adiós. Pero no, Jesús anhela ser deseado. De momento, estos dos discípulos que iban por el camino siguen sin entender absolutamente nada. Tienen al Dios de sus propios deseos. Nada más que al Dios de sus propios deseos. ¿Se va entendiendo de momento? Háganme con las cabecitas porque si me dicen que sí, no los escucho. ¿Se entiende la historia? Bueno, tranquilamente estos dos discípulos, uno de ellos, Cleofás, el que está escrito ahí, podríamos haber sido nosotros. Podríamos haber sido nosotros dentro de un templo evangélico adorando al Dios de nuestros propios deseos, queriendo al Dios de nuestros propios deseos. Pero fíjense lo que pasa más adelante, ¿no? Cuando Jesús ve que ellos anhelan que se quede, ¿no? Porque dice, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, ¿no? Eso es lo que el Señor quería. ¿Bien? Dice, si vamos al versículo 29, dice, así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Muchas veces nos pasa que venimos por un camino que no necesariamente es el camino del Señor, pero no conocemos al Señor. Sí, de oídas lo oímos, pero sus ojos no lo ven, como le pasó a Job. ¿Bien? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que reconocieron al Señor? Porque el Señor partió el pan. Cuando partió el pan, se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Eso que les pasó a ustedes que cuando empezaron a leer la Biblia, empezaron a ver en la palabra de Dios que había un montón de cosas que estaban escritas y ustedes miraban el entorno de todo lo que había alrededor de ustedes y ustedes veían que la gente no vivía como está escrito. ¿Les pasó? Bien, la gente no vive como está escrito, la gente no obedece a Dios, nadie ama a sus hermanos, mucho menos a sus enemigos, ¿no es cierto? Entonces te empezaste a preguntar si estabas loco, pero en realidad el Señor te había abierto los ojos. Ahora, ¿en qué momento se abrieron los ojos en tu vida? ¿En qué momento se abrieron los ojos en tu vida? Cuando partió el pan el Señor. El Señor hizo lo que hace el Espíritu Santo, que es abrirnos los ojos, ¿correcto? Pero punto número 1, vos lo tenés que anhelar. No tenés que dejar, si vos vas por ese camino de Maús, si vos vas por un camino que te parece que es el camino, pero no es el camino, ¿no? Porque dice que iban por el camino de Maús, ¿no? El Señor te viene a buscar y si vos no lo anhelás, el Señor va a seguir de largo. Pero vos seguís por ese camino pensando que lo conoces y no lo conoces en lo absoluto. ¿Saben lo que es partir el pan? ¿Se dan cuenta que las escrituras tienen mucho adentro, ¿no? Nosotros a veces leemos de corrido, pero no es tan sencillo, ¿bien? Esto es partir el pan. Abrir la Biblia y comer.
Cuando dice que partió el pan, claramente lo compartió, ¿no es cierto? Comieron del pan que bajó del cielo. Comieron de Cristo, comieron de Jesús. ¿Bien? Esto es lo que les pasó a ustedes cuando abrieron la Biblia y comenzaron a leer y empezaron... Mira lo que dice acá. Entonces empezaste a observar el entorno a tu alrededor y decías, y veías que nadie vivía así y decís, pero ¿cómo puede ser? Y hablabas con alguien y se enojaba, le decías algo a una persona y se enojaba, ibas a los pastores, hay gente que fue al pastor y le dijo, pastor, mire lo que dice acá, esto no es así, y el pastor lo echó de la congregación. No te volviste loco, lo que te pasó es que el Señor abrió tus ojos. Cuando nosotros vemos que Jesús hace un milagro en la palabra de Dios, no es para demostrar su poder. Ay, mirá, Jesús le dio vista al ciego, gloria, aleluya, está demostrando su poder porque es el Señor. No, todo tiene un significado. Jesús vino a darle vista a los ciegos. Y nuevamente, cuando nosotros decimos que Él vino a darle vista a los ciegos, decimos, claro, pobre los mundanos que no ven. No, no, no. Él vino a darle vista a los que se acercaron a Él. Él vino a darle vista a las personas que lo buscan. Porque uno lee, ¿no? Y siempre pone, y dice, ay, sí, los que no conocen a Cristo son mundanos, por eso son ciegos. Y no, no, no. Muchas veces los creyentes mismos van camino de Emaús. Muchas veces los creyentes mismos no tienen sus ojos abiertos y están con un velo en los ojos. ¿Por qué? Porque por más que leyeron, por más que conocieron las historias, no lo anhelaron. No lo anhelan. Vieron que Jesús les dijo a estos discípulos, hizo como que se iba más lejos, ¿no? Pero ellos le dijeron, no, no te vayas, ya es tarde. Jesús Dios quiere ser anhelado. Dios quiere que lo anheles. El amor tiene que ser genuino. Dios no te va a obligar a que lo ames. El amor tiene que ser genuino. Este es el pan que bajó del cielo. Esto es partir el pan. Y lo que estamos haciendo ahora es compartirlo. Estamos compartiendo pan del cielo. No estamos compartiendo las ideas de la persona que está hablando. Estamos partiendo el pan. Por eso es que se te abrieron los ojos. Por eso es que fuiste corriendo al pastor y le dijiste, pero pastor, acá dice, la palabra de Dios dice que no hablen en lenguas en público y acá está todo el mundo, bla, 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 bla. Entonces cuando yo traje a mi mamá y salió espantada, me dijo, acá están todos locos. Pero pastor, acá dice la Biblia que si nosotros hablamos en lenguas en público y no hay un intérprete, que todos se callen porque si no la gente va a pensar que estamos locos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, pastor, están todos hablando en lengua? ¿Qué videos estás mirando de internet? Te dicen. ¿Qué videos estás mirando a Barroso? Seguro estás mirando a Barroso. No, no. El Señor abrió tus ojos y comenzaste a entender las Escrituras. Pero, aunque ustedes no lo crean, en algunas iglesias, en algunas denominaciones, en algunas congregaciones, si no diezmas no te podés bautizar. ¿Pero qué pasa? Claro, el que abrió los ojos dice, disculpe, a mí, pastor, me parece que esto no es así. Me parece que lo del diezmo no va. Vos no podés formar parte de esta congregación, fuera. Entonces vos te quedás solito, como una ovejita sin pastor, triste, ¿no? Y te preguntás por qué, y te preguntás, ¿debo estar loco? ¿Debo estar mal? Ves que todo el mundo se reúne en las reuniones y vos te quedaste afuera. Y no encontrás un lugar de pertenencia con quien compartir tu fe, porque pareciera que las personas no ven lo que vos ves. ¿Es así? ¿O me equivoco? Ustedes no tienen idea de la cantidad de personas que hay, gracias a Dios,
en este lugar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estas personas te echan de la congregación? Bueno, pues la respuesta es la misma. Porque no conocen al Señor. No conocen al Señor. Porque tienen al Dios de sus propios deseos. Así como estos dos discípulos que esperaban que el Mesías se levantara para redimir a Israel. Cuando conocieron al Señor, ahí su vida cobró sentido. ¿Bien? Ahora, quiero mostrarles que lo que les digo no son palabras mías, sino que hay alguien en la Biblia que le pasó exactamente lo mismo que te pasó a vos. Los pastores lo echaron de la congregación. ¿Por qué? Por empezar a mirar. ¿Por qué? ¿Por ver los videos de Barroso? No. Porque Jesús abrió sus ojos. Abran la Biblia en Juan 9, del 13 al 41. Habla de el hombre que era ciego, al cual Jesús le unta barro en los ojos y le dice, ve a lavarte al estanque de Siloé. ¿Bien? ¿Recuerdan esa historia? Hágame así. Bien, bien, muy bien. Vamos a abrir. Versículo 13 dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego. ¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera, y hasta llamaron a sus padres y le preguntaron, ¿este es su hijo? El que dicen ustedes que nació ciego, ¿cómo es que ahora puede ver? Y los padres dicen, sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él. Él ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues estos ya habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Lo voy a volver a leer. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús es el Cristo. Por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. A nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Y el ciego dice, si es pecador no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos insistieron. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? ¿Y qué pasó? Y lo expulsaron. Bien, ¿quiénes fueron los que expulsaron a este hombre? Víctor,
¿Quiénes fueron los que expulsaron a este hombre que era ciego y no veía y ahora ve? Fueron los religiosos que estaban ciegos espiritualmente, que no veían la escritura. Muy bien, mi hermano. Religiosos que estaban ciegos espiritualmente, como magníficamente nos dijo Víctor recién. Esto es lo que les pasó a ustedes, a muchos de los que están mirando, a mí me ha pasado también, que los religiosos, cuando abrís los ojos, te expulsan de la sinagoga. Pero fíjense esto. Si vamos al versículo 22, leemos algo que es atroz, que es terrible. Dice: sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. ¿Se acuerdan de los dos discípulos que iban camino de Emaús? Bueno, cuando se abrieron sus ojos reconocieron que Jesús era el Señor. Bien, y los fariseos habían convenido que todo el que reconociera que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Señor, lo expulsaran de la sinagoga. No estás loco, esto fue lo que te pasó. El Señor en su misericordia, cuando vos creías que lo conocías, abrió tus ojos. Partiste el pan, recibiste entendimiento, revelación de las Escrituras, y los religiosos te expulsaron no solamente de la iglesia, sino de la congregación, alejándote también de tus hermanos. Porque es muy común decir o escuchar, la mayoría de las personas que han estado en una iglesia evangélica o pentecostal, bautista inclusive, escuchar no, que te vayas de la congregación y que no hables con nadie más. No sea cosa de que el Señor a través tuyo también les abra los ojos. Claramente le tenemos que dar gloria a Dios por habernos abierto los ojos. ¿Correcto? Pero fíjense una cosa, las personas que iban en el camino a Emaús, estos dos discípulos, ellos creían que estaban bien, creían que habían visto a Jesús, creían que salvo siempre salvo. ¿Me entienden lo que les digo? Tenían su postura, estaban volviendo a su vida, pero no conocían al Señor. Y tal vez vos estás ahora en un momento en el cual te está pasando todo esto. Empezaste a leer la Biblia, empezaste a mirar alrededor tuyo y empezaste a ver que la gente que estaba alrededor tuyo empezó a chocar con tu manera bíblica de pensar, con tu manera bíblica de vivir. Cuanto más querés obedecer a Dios, menos vas a encajar en tu religión. Como siempre digo, Jesús no vino a crear ninguna religión. El Señor vino a restaurar la relación entre Dios y sus hijos. Jesús no es católico, ni evangélico, ni ninguna otra denominación y no tiene ninguna religión. El Señor no habita en templos hechos por manos humanas, sino que mora adentro de aquellos quienes lo anhelan. Ahora, te hago una pregunta. Tal vez alguno todavía está camino de Emaús pensando en el Dios de sus propios deseos. Así como estos dos discípulos pensaban que él sería el que redimiría a Israel. Pero lo mataron y ahora... Y no lo conocían, no conocían al Señor. Conocían a Jesús, escucharon el Sermón del Monte, aprendieron escucharon las parábolas, estuvieron adelante de muchas de sus prédicas, pero no conocían al Señor. No se les había revelado Cristo.
Tal vez estás en esta situación, en este momento, tal vez muchos de los que están acá, gracias a la gloria de Dios, el Señor les abrió los ojos, pero tal vez alguna persona que está mirando piensa que se volvió loca. No, no te volviste loca. No, no te vas a quedar solo, no te vas a quedar sola. El Señor tiene preparado para vos un grupo de pertenencia, porque hay muchas otras personas como vos que también abrieron los ojos, que también se dieron cuenta de la religión en la que estaban viviendo, que también se dieron cuenta que estaban adorando al Dios de sus propios deseos, que también fueron expulsados, pero no temas, porque Jesús es el que dijo, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Si el Señor, cuando vos eras malo, murió en una cruz para darte vida eterna, vino y abrió tus ojos, ¿te va a abandonar? ¿No dice la palabra de Dios que Él deja las 99 ovejas y va a buscar a esa que se perdió? El Señor no es como el pastor de tu iglesia que te fuiste y no te llamó nunca más y no te fue a buscar. El Señor es el que te está viniendo a buscar ahora y te está diciendo, yo te entiendo, sé lo que te está pasando, sé lo que atravesaste, pero quiero que permanezcas, porque el camino que estás recorriendo es el camino correcto.